Eres una decepción. ¿Por qué no eres como tu hermana?, me dijo mi madre. En la cena de compromiso de mi hermana, perfecta, su prometido rico me vio y preguntó, ¿eres tú la Sazón Digital? El penthouse estaba en silencio. Era un silencio caro, del tipo que solo se encuentra en lo alto de Polanco, donde el ruido de la Ciudad de México es un murmullo distante. La luz de la tarde se filtraba por los ventanales, iluminando las motas de polvo que bailaban perezosamente sobre el piso de mármol negro. Mi piso. El que había pagado de contado. En mi mano, ridículamente pesada, sostenía la invitación. Era de terciopelo color crema, con las iniciales R y M grabadas en un dorado chillón. El tipo de invitación que grita, soy más rico e importante que tú. La fiesta de compromiso de mi hermana, Renata. Renata, la perfecta. Renata, la consentida. Renata, la hija de oro que, 3 años después de mi exilio, finalmente había atrapado al millonario que mi madre siempre soñó para ella. Mi café, un geisha de Panamá de $90, la bolsa que preparé meticulosamente en mi V60, de repente me supo a ceniza. 3 años. 3 años desde que mi nombre se convirtió en una mala palabra en la familia. 3 años desde que el olor del restaurante de mi abuelo, el sabor ancestral, dejó de ser mi hogar para convertirse en el escenario de mi mayor humillación. La última vez que estuve allí fue para una cena familiar. O más bien, una coronación. Mis padres, Arturo y Graciela, anunciaban con orgullo que Renata, con 32 años y un título en administración de empresas de una universidad privada de medio pelo, tomaría el control total del legado familiar. Yo, con 25, estaba haciendo malabares con 2 trabajos de medio tiempo, sirviendo mesas en un café de la Condesa y escribiendo artículos freelance, todo para ahorrar y comprar una cámara decente. Mi blog de comida, como lo llamaban con desdén, era mi única obsesión. Renata, esa noche, estaba radiante. Presumía un reloj que claramente no podía pagar, hablando de modernización, branding y sinergias. Palabras vacías que había aprendido en algún seminario de fin de semana. Renata nos llena de orgullo, dijo mi madre, Graciela, levantando su copa de vino blanco. Su voz de anfitriona perfecta, entrenada en 1000 cenas de sociedad, resonó en el comedor privado. Sus ojos brillaban, pero nunca me miraron. ¿Y tú, Jimena?, dijo finalmente, girando la cabeza hacia mí. La sonrisa se apretó. El silencio fue instantáneo. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora?, mi comadre Tita me preguntó. ¿Sigues jugando en esa computadora tuya? Tragué saliva. El sabor del mole de mi abuelo, o la versión aguada y triste que Renata había instituido desde que tomó el control temporal, se agrió en mi boca. Estoy construyendo un blog de comida, mamá. Es un negocio. ¿Tengo 50.000 seguidores? Mi madre soltó una carcajada. No fue una risa alegre. Fue un sonido corto, agudo, como el de un plato al romperse. 50.000 fracasados como tú, querrás decir. Miró a su alrededor, buscando y encontrando la aprobación de mi padre, que miraba su plato con intensa concentración. Ay, por favor, Jimena, continuó mi madre, adoptando ese tono de falsa compasión que había perfeccionado. Tu hermana va a casarse pronto. Ya tiene prospectos serios. Ella nos ha hecho sentir orgullosos. Nos ha dado algo de qué hablar en el club. ¿Tú qué nos has dado? ¿Por qué no puedes ser como ella? Y entonces, soltó la frase. La frase que se quemaría en mi memoria. La frase que se convirtió en el combustible silencioso que alimentó mi vida durante los siguientes 3 años. Eres una decepción. ¿Por qué no eres como tu hermana? Me miró fijamente, sus ojos fríos, evaluándome. Ella es perfecta. El silencio se espesó. Renata sonrió con suficiencia, dándole un sorbo teatral a su vino. Fue mi padre, Arturo, quien asestó el golpe final. Sin levantar la mirada de su plato, murmuró, tu madre tiene razón. Basura. Todo eso de Internet es pura basura.
Consigue un trabajo de verdad, Jimena. Levantó la vista por un segundo. Ve a pelar papas a la cocina de tu hermana. Al menos así serías útil. Pelar papas. Dejé el tenedor sobre el plato. El sonido del metal contra la porcelana fue anormalmente fuerte en el silencio. Se me quitó el hambre, dije. Mi voz no tembló. Estaba muerta. Y las ganas de volver. Me levanté. No lloré. No les di esa satisfacción. Salí del comedor privado, pasé junto al gran retrato de mi abuelo Felipe colgado en la entrada, él sí me miraba con orgullo, o tal vez era mi imaginación, y caminé hacia la noche de la Ciudad de México. 3 años. 3 años de silencio absoluto. Y ahora, con este sobre de terciopelo en mi mano, en mi penthouse que valía más que su restaurante fallido, querían que volviera. Querían que fuera testigo del triunfo final de Renata. Arrojé la invitación al cubo de la basura de acero inoxidable. ¿Por qué seguía doliendo? ¿Por qué la opinión de esa gente, que claramente vivía en una realidad paralela de apariencias y desesperación social, todavía tenía el poder de hacerme temblar? La respuesta era simple. No me habían insultado a mí. Habían insultado a mi abuelo. Mi abuelo Felipe era un poeta. Su lenguaje eran los chiles, la masa, el tiempo. El sabor ancestral no era un negocio para él, era su lienzo, su sinfonía. Mi madre y Renata veían los números, las mesas, los clientes famosos que venían a ver y ser vistos. Yo veía la filosofía. Él me había elegido. Recuerdo el peso de sus manos callosas y manchadas de achiote sobre las mías, cuando yo tenía apenas 6 años. Estábamos en la cocina trasera, mucho antes de que abriera el restaurante. No, Jimenita, decía, su voz un murmullo cálido y ronco. No aprietes la masa. Tienes que sentirla. La masa está viva. Tienes que escucharla. Si la tratas con prisa, te dará tortillas agrias. Renata, mientras tanto, estaba en la sala de estar, practicando sus escalas de piano, una actividad mucho más propia de una señorita, según mi madre. Cuando cumplí 15, en lugar de una fiesta ostentosa como la de Renata, le rogué a mi abuelo que me llevara a Oaxaca. No a los hoteles de lujo, sino al mercado de la central de abastos al amanecer. Recuerdo el olor a tierra mojada, a copal, a chiles secos. Me hizo probar 30 tipos diferentes de chiles. Cierra los ojos, mija, ordenaba. Prueba este. ¿Qué sientes? No el sabor, el sentimiento. ¿Es enojo? ¿Es melancolía? ¿Es el sol de la tarde? Renata, ese verano, estaba en un campamento en Suiza, aprendiendo a esquiar y a qué tenedor usar para la ensalada. Tú tienes el sazón, Jimenita, me dijo una semana antes de morir. Estábamos solos en la cocina del restaurante, de madrugada, probando una nueva tanda de mole negro. Tu hermana tiene la apariencia. Y créeme, mija, el sazón perdura. La apariencia se pudre y se cae. Fueron sus últimas palabras coherentes para mí. Cuando murió, el infierno se desató. Mi madre y Renata voltearon la casa y el restaurante. Buscaban obsesivamente el libro de recetas secreto del abuelo. Creían que era un tesoro, un testamento, un mapa del tesoro literal. Nunca lo encontraron. Seguro la vieja esa de la cocina, Elodia, se lo robó, dijo Renata, refiriéndose a la cocinera que había sido la mano derecha de mi abuelo durante 40 años. O tal vez, dijo mi madre, mirándome con sus ojos fríos y calculadores, alguien que pasaba demasiado tiempo con él lo escondió. ¿Tú sabes algo, Jimena? No sé de qué hablan, mentí. El libro no existía. El legado no estaba en un libro. Estaba en la memoria, en las manos. Estaba en mí. Se quedaron con el restaurante. Y yo me quedé con el secreto. La noche que me corrieron, la noche que me llamaron decepción, caminé sin rumbo durante horas. Terminé en el pequeño apartamento de mi tía Carmen en la Narvarte.
Ella era la hermana, invisible, de mi padre, la oveja negra original de la familia, una pintora que había renunciado a su herencia para vivir de su arte. Llegué temblando de ira y frío. Ella me abrió la puerta, me vio la cara y, sin decir una sola palabra, fue a su armario, sacó una caja de zapatos polvorienta y me preparó un té de tila. Tu abuelo era más listo que todos ellos juntos, dijo, entregándome no un libro, sino una pequeña memoria USB. Se volvió loco el último año, dijo mi tía, sonriendo con tristeza. Compró una computadora y un escáner. Dijo que iba a digitalizar su póliza de seguro. 50 años de notas, garabatos, filosofía. Dijo que te lo diera cuando estuvieras lista. Cuando fueras lo suficientemente fuerte para no dejar que esas arpías te lo quitaran. Esa noche, en el sofá cama de mi tía, conecté el USB. No eran solo recetas. Eran notas sobre la química del nixtamal. Poemas sobre el chile pasilla. Dibujos de cómo la luz debía golpear un plato. Era el alma de mi abuelo. Ese fue el nacimiento de la sazón digital. Compré una cámara usada con los ahorros que mi tía me obligó a aceptar. Comencé el blog. Anónimo. Sin rostro. Solo mis manos. Manos que sabían escuchar a la masa. No usé las recetas de mi abuelo. Eso habría sido un sacrilegio. Usé su filosofía. Tomé su mole y lo deconstruí. Tomé sus tamales y los reinventé. Escribí sobre el sentimiento de los chiles. El primer año fue brutal. Comía atún de lata y ramen instantáneo mientras fotografiaba platillos de lujo que cocinaba en la cocineta de mi tía. Pero la gente empezó a notar. Los chefs empezaron a leer. 3 años. 3 millones de seguidores en Instagram. Un contrato de libro de cocina con una editorial de Nueva York por $150,000. Consultorías anónimas, para restaurantes con estrellas Michelin en Pujol y en el extranjero. Y este penthouse. Mi familia, en las raras y frías llamadas de Navidad antes de que cortáramos lazos por completo, asumía que vivía en un cuarto de azotea en la Doctores. Mi madre me sugirió una vez que le pidiera dinero a uno de esos hombres con los que sales. No sabían nada. El sobre de terciopelo yacía en la basura, manchado de café. Mi decisión estaba tomada. No iría. No había nada para mí allí, excepto humillación y malos recuerdos. El teléfono sonó. Tía Carmen. Deslicé el dedo para contestar, listo para explicarle mi decisión. Jimenita, ¿viste la invitación? Su voz sonaba apurada, casi conspiradora. Sí, tía. Ya está en la basura, junto con la borra del café. Sácala. Tienes que venir. Tía, por favor. No quiero verles la cara. No después de. No es por ellos, mija, me interrumpió. No es una súplica. Es una advertencia. Tienes que venir. Por tu abuelo. Lo están destruyendo todo. Hizo una pausa. Oí el sonido de una puerta cerrándose. Debía estar escondida. Están en la ruina, Jimena. En la ruina total. El restaurante está a punto de quebrar. Me senté derecha. El aire en el penthouse de repente se sintió frío. ¿Qué? Pero, la fiesta. El millonario. El vestido de Renata que vi en Instagram. Es una farsa, siseó mi tía. Es un teatro para salvar el pellejo. Renata falsificó los libros. Tu madre la ha estado cubriendo. Le deben a Banco del Bajío. Hizo una pausa, como si estuviera leyendo un papel. 10 millones de pesos, Jimena. El banco les dio 30 días o ejecutan la hipoteca. La hipoteca de la casa de tus padres. La casa donde creciste. Sentí un vacío helado en el estómago. 10 millones. ¿Cómo? El prometido. Matías Ventura.
Es su salvavidas. Es su última carta. Creen que este niño rico va a llegar, se va a enamorar perdidamente de la perfecta Renata y va a firmar un cheque para pagar todas sus deudas antes de la boda. Tu madre es la que está detrás de todo. Es su obra maestra. Colgué el teléfono. Mi mente iba a 1000 por hora. Matías Ventura. El nombre me sonaba. Me senté frente a mi Mac, la que usaba para el trabajo, la que nadie en mi familia había visto. Matías Ventura. Los resultados de Google aparecieron al instante. Inversionista. Fundador de Ventura Capital. Especialista en Tecnogourmet. Un tiburón. Joven, brillante, y conocido por ser implacable. Y entonces, mi corazón dio un vuelco. Matías Ventura. Abrí el cliente de correo encriptado que usaba para La Sazón Digital. El correo que nadie en mi vida personal conocía. Busqué en la bandeja de entrada, Matías Ventura. 3 correos. El primero, de hace un año, estimada Sazón Digital, soy un gran admirador de su trabajo. Su análisis sobre la nixtamalización y el mole madre de Olvera fue una genialidad. Me gustaría discutir una posible colaboración. Atentamente M. Ventura. El segundo, de hace 6 meses, Sazón, le escribo de nuevo. Estoy fundando un fondo de inversión para tecnología alimentaria. Necesito su paladar. Necesito su cerebro. Le ofrezco el doble de lo que cobra actualmente por consultoría. Absoluta confidencialidad. Por favor, reconsidere. El tercero, de la semana pasada. Este era el que me heló la sangre. Sazón, sé que valora su anonimato por encima de todo. Pero estoy en una encrucijada. Estoy a punto de tomar una gran decisión de inversión en un restaurante, heredado, muy conocido en la Ciudad de México. Mi intuición me dice que algo está fundamentalmente mal. Que el brillo es falso y la comida no tiene alma. Ojalá pudiera tener su opinión honesta antes de cometer un error. El restaurante, heredado. Mi fan número 1. El inversionista multimillonario que me había estado rogando por una consultoría anónima. Era el prometido de mi hermana. Y mi hermana, la estafadora, lo estaba llevando directo a una trampa. Esto no era una reunión familiar. Era una intersección. Una colisión. Una sonrisa lenta, fría, se dibujó en mi cara. Esto no era una humillación. Era una oportunidad de negocio. Levanté el teléfono. No llamé a mi estilista. Llamé a mi abogado. Miguel, buenas tardes. Habla Jimena. Necesito que investigues una deuda corporativa. El sabor ancestral, con Banco del Bajío. 10 millones, o lo que sea. Quiero saber quién tiene esa deuda, qué tan expuestos están, y cuál es el colateral exacto. Y lo quiero saber antes de la noche. Hice una pausa. Y Miguel, averigua qué se necesita para comprar esa deuda. Luego, llamé a mi contador. Raúl, necesito una línea de crédito de emergencia. Digamos, 15 millones. Líquidos. Para, mañana. Saqué la invitación de terciopelo de la basura. La fiesta de compromiso era en 2 días. Perfecto. La noche de la fiesta, no me sentía como la oveja negra. Me sentía como un lobo. Mi abogado, Miguel, había sido dolorosamente eficiente. La deuda es real, Jimena, me había dicho por teléfono esa mañana. Y es peor de lo que tu tía pensaba. No son solo los 10 millones al banco. Renata ha estado usando el restaurante como su alcancía personal. Hay deudas a proveedores, impuestos sin pagar. El banco está furioso. Están listos para ejecutar la hipoteca de la casa de tus padres, que Arturo puso como colateral en un movimiento estúpido hace un año. ¿Y el restaurante?, pregunté. El edificio es rentado. Lo único de valor es el nombre, el sabor ancestral.
Y la reputación, que por lo que me dices, está por los suelos. El banco estaría feliz de que alguien asumiera la deuda a cambio de los derechos del nombre. Lo ven como un activo tóxico. Perfecto, dije. Prepara la oferta. Llegué a el sabor ancestral. O lo que quedaba de él. Aparqué mi Tesla, el Model Samplad, en negro mate, a 2 cuadras de distancia. No quería anunciar mi llegada. Caminé los últimos metros. El lugar era irreconocible. Mi abuelo había diseñado un oasis de madera oscura, talavera auténtica y el cálido olor a mole y copal. Renata lo había modernizado. Había luces de neón rosa fucsia en las paredes, con frases instagrameables, como, tacos y tequila, feed me. La música no era la guitarra suave que mi abuelo amaba, era un reggaetón estruendoso que hacía vibrar el suelo. El olor a copal había sido reemplazado por un olor penetrante a aceite de freír rancio y un perfume de ambiente barato con olor a brisa del océano. Era una profanación. Llevaba un vestido de seda verde esmeralda de Roland Mouret. Me había costado $5.000. Un vestido que no gritaba, fiesta, sino, soy dueña del banco. Mi cabello estaba recogido en un moño bajo y severo. Maquillaje mínimo. Tacones letales. Era mi armadura. Cuando entré, la música pareció bajar de volumen, o tal vez fue mi percepción. Todos estaban allí. Primos, tíos, los amigos de mis padres que me habían visto crecer y que luego habían fingido no reconocerme en la calle. Mi madre, Graciela, fue la primera en verme. Su rostro pasó del shock al pánico social en menos de un segundo. Llevaba un vestido de encaje beige que probablemente costó una fortuna y la hacía ver pálida y desesperada. Corrió hacia mí, sus tacones repiqueteando en el piso de laminado barato que Renata había puesto sobre la hermosa madera original. No me abrazó. Jimena, siseó, agarrándome del brazo con demasiada fuerza. Sus uñas pintadas de rojo se clavaron en mi piel. ¿Qué demonios haces aquí? ¿Y qué es eso? Su mirada recorrió mi vestido con puro veneno. Hola, mamá. Es un vestido. Tú me invitaste, ¿recuerdas? El sobre de terciopelo era encantador. No te invité para que vinieras a hacer un espectáculo, su voz era un susurro agudo y furioso. Miró a su alrededor, aterrada de que alguien estuviera escuchando. Me arrastró a un rincón oscuro cerca de los baños, junto a un arreglo floral de plástico. Tu hermana, dijo, su voz temblando de ira, está a punto de asegurar su futuro. Nuestro futuro. ¿Y tú vienes vestida así? ¿Así como, mamá? ¿Como alguien a quien le va bien? Fue la respuesta incorrecta. Sus ojos se entrecerraron. Me miró de arriba abajo, con una lentitud insultante. Y entonces, en voz alta, lo suficientemente alta para que mi prima chismosa, Sofía, que, casualmente, pasaba por allí, pudiera oír, dijo. ¡Ay, mija! Se ve muy caro para tus trabuitos de internet. ¿Y ese quién te lo compró? ¿Tú, Sugar Daddy? ¿O es rentado? El aire se quedó atrapado en mis pulmones. Ahí estaba. La última gota. La humillación cultural definitiva. No solo era una fracasada, sino que, en su mente, la única forma en que yo podía permitirme algo bonito era si era la prostituta de lujo de alguien o una fraude total. Mi prima Sofía se tapó la boca con la mano, pero sus ojos bailaban de alegría maliciosa. Respiré hondo. El entrenamiento de años de meditación para controlar el estrés de dirigir un negocio digital finalmente dio sus frutos. Saqué mi brazo de su agarre, lentamente, sin un movimiento brusco. Alisé la seda de mi vestido. Es de la temporada pasada, mamá, dije, mi voz helada. Tan fría que la sorprendió. Pero gracias por notarlo. Escúchame bien, Jimena, siseó ella, desesperada, volviendo a bajar la voz. Matías es un hombre importante. La familia de Renata será su familia. Siéntate atrás. Cerca de la cocina.
Con los niños y tu tía Carmen. Y si alguien te pregunta, tú eres una prima lejana. O una amiga de la universidad. Y por el amor de Dios, no hables de tu blog. No quiero que asustes a Matías con tus rarezas. Asentí. Una sonrisa diminuta, casi imperceptible, se dibujó en mis labios. Claro, mamá. Lo que tú digas. Me di la vuelta, dejándola allí, temblando de ira. Vi a mi tía Carmen sentada en la mesa del rincón, la mesa del exilio. Me guiñó un ojo. Fui hacia ella. El espectáculo estaba por comenzar. La mesa del rincón era, irónicamente, el mejor lugar de la casa. La mesa del exilio, donde mi madre nos había puesto a mí y a mi tía Carmen, tenía una vista perfecta de todo el escenario, la mesa principal, la tarima improvisada para los discursos y, lo más importante, la cara de Matías Ventura. «Te ves espectacular, mija», susurró mi tía Carmen, sirviéndome una copa de champagne. Noté que era de una botella diferente a la de la mesa principal. La nuestra era un vino espumoso nacional genérico. La de ellos era Veuve Clicquot. Tú también, tía. Gracias por la información. Fue invaluable. Sabía que harías lo correcto, dijo, dándome un apretón en la mano. Por tu abuelo. Ahora, mira el circo. Me concentré. Esto no era personal. Era una adquisición hostil. El primer plato llegó. Lo anunciaron con orgullo como el ceviche estrella de Don Felipe. Casi me río. Mi abuelo era famoso por su ceviche de Huachinango fresco, pescado esa misma madrugada. Usaba limón real, recién exprimido, aceite de oliva de Ensenada y una mezcla secreta de chiles serranos y habanero tatemado. Lo que pusieron frente a mí era un insulto. Era tilapia. Tilapia congelada, con esa textura harinosa y triste. Estaba tibio. Y el líquido, oh, Dios. Sabía a limón de botella, a noz suiza y a desesperación. Era agrio, metálico. Dejé el tenedor. Mi tía hizo lo mismo. Felipe debe estar revolcándose en su tumba, murmuró. Miré hacia la mesa principal. Vi a Matías Ventura, el hombre que me había escrito correos elogiando mi paladar divino. Estaba impecable en un traje de Tom Ford. Era guapo, sí, pero tenía una mirada intensa, analítica. No era un tonto. Lo vi levantar su copa de ceviche. Lo olió. Vi su ceño fruncirse. Fue casi imperceptible, un tic de un milisegundo. Pero lo vi. Tomó una pequeña cucharada. Y lo vi. El momento exacto. El momento en que el hombre de negocios, el inversionista de Tecno Gourmet, se dio cuenta de que lo estaban estafando. No hizo una mueca. Era demasiado profesional para eso. Pero sus músculos faciales se tensaron. Masticó una vez. 2 veces. Y luego, con una sonrisa encantadora dirigida a mi padre, que le contaba una historia aburrida, Matías puso la servilleta en su boca y discretamente escupió el bocado. Dejó la copa de martini. No la volvió a tocar. Él lo sabe, pensé. Sabe que la comida es basura. Mi hermana, ajena a todo, reía escandalosamente, su mano llena de diamantes en el brazo de él. Estaba actuando el papel de su vida. Mi madre y mi padre estaban en su gloria. Estaban en la mesa principal, riendo con los padres de Matías. Se veían aliviados. Se veían como si acabaran de ganar la lotería. Renata se levantó, tintineando su copa con un cuchillo. La música de reggaetón bajó de volumen con un chirrido. Amigos. Familia, gritó, ya claramente un poco bebida. Quiero darles la bienvenida. Hoy es el día más feliz de mi vida. No solo porque encontré al hombre de mis sueños, Matías, sino porque hoy, el sabor ancestral, da un salto cuántico al futuro. La miré. Estaba mintiendo descaradamente a una sala llena de gente. Mi amado Matías,
él cree en el legado de mi abuelo tanto como yo. Él cree en mi visión. Y está tan emocionado de anunciar que, él no es solo mi prometido. Es nuestro nuevo socio. Va a invertir para llevar el sabor a Dubái, a Nueva York, a todo el mundo. Hubo un aplauso atronador. Mis padres se pusieron de pie, llorando de felicidad. Mi madre me lanzó una mirada triunfante, una mirada que cruzó toda la habitación y me golpeó en la cara. Una mirada que decía, ¿ves, perdedora? Mi hija perfecta gana. Siempre. Matías se puso de pie. Sonreía, pero sus ojos no. Sus ojos estaban fríos. Aplaudía lentamente, casi rítmicamente. Mi padre, borracho de alivio, le dio una palmada en la espalda. Bienvenido a la familia, hijo. Saqué mi celular debajo de la mesa. Abrí la aplicación de mi banco. El crédito de 15 millones estaba aprobado y listo para ser transferido. El plan estaba en marcha. Matías subió a la tarima improvisada. Renata lo miraba con una adoración casi maníaca, como si fuera un dios griego que había descendido para salvarla de la mediocridad. Mi madre estaba limpiándose las lágrimas de felicidad con una servilleta de tela. Él tomó el micrófono. La retroalimentación acústica chilló por un segundo, un sonido agudo y doloroso que hizo que todos se encogieran. ¡Qué apropiado! Gracias, Renata, dijo. Su voz era suave, pero tenía un filo que cortaba el aire viciado del restaurante. Gracias, Arturo, Graciela. ¡Qué velada! ¡Qué lugar! Hizo una pausa, mirando a la multitud. Renata habla de futuro. Habla de legado. Sus ojos recorrieron la habitación, pasando por las luces de neón rosa y el mobiliario barato. La palabra, legado, es fuerte. Es pesada. Mi abuelo era un panadero en un pueblo de Michoacán. Él decía que el legado no se hereda. Se gana. Todos los días. Antes de que salga el sol. Renata dejó de sonreír un poco. Su sonrisa se congeló. Mi madre frunció el ceño, confundida. Vine aquí esta noche, continuó Matías, su voz volviéndose más dura, con la esperanza de probar ese legado. El legado de don Felipe, de quien he oído que era un genio culinario. Un artista. Y luego, dijo, caminando hacia una mesa cercana y levantando la copa de ceviche intacta de un invitado, probé esto. Silencio. Un silencio tan profundo que podías oír el zumbido de la máquina de hielos. Esto, dijo Matías, su voz volviéndose fría como el acero, es un insulto. Es un insulto al pescado. Es un insulto al limón. Es un insulto a México. Y es el peor insulto de todos al legado de don Felipe. ¡Zas! Mi padre, Arturo, se puso de pie de un salto, su rostro rojo de ira y vino. Oiga, joven. ¿Usted no puede venir a mi casa? Siéntese, señor, ladró Matías. Su encanto de inversionista de Polanco se había evaporado. Ahora era el tiburón que yo sabía que era. No es su casa, es un restaurante fallido. Y usted y yo sabemos que este lugar es una farsa. Lo he investigado. He hecho mi debida diligencia. Se volvió hacia la multitud. Este restaurante está en bancarrota. Le deben 10 millones de pesos a Banco del Bajío, una deuda que su hija, perfecta, acumuló en menos de 2 años. El pánico se apoderó del rostro de mi madre. Miró a mi padre, desesperada. ¿Arturo? ¿De qué está hablando? Es mentira. Y usted lo sabía, Matías la señaló. Ustedes dos lo sabían. Me trajeron aquí. Me usaron como su alcancía. Montaron este circo. Pensaron que era un idiota con una chequera que no sabría distinguir entre huachinango y tilapia congelada. Renata estaba lívida. Matías. Amor. Es un malentendido. Podemos arreglarlo. Es solo dinero. No, gritó él.
No es un malentendido. Es fraude. He estado dispuesto a considerar una inversión. Porque creo en la comida mexicana. Creo en el verdadero talento. Pero no en esta farsa. Este lugar está muerto, continuó Matías, su voz llenando cada rincón. El talento aquí se fue cuando don Felipe murió. Lo único de valor, lo único que respeto en el mundo culinario de esta ciudad, ni siquiera está en este edificio. Estoy harto de los fraudes. Estoy harto de las apariencias. Estoy harto de la gente que cree que el branding puede reemplazar al sazón. Solo hay una persona en todo México, gritó, y ahora sonaba desesperado, en la que confío para saber de comida. La única persona que realmente entiende este mundo. Mi madre, en un último y patético intento por salvar la situación, balbuceó, ¿Enrique Olvera? ¿Lo conocemos? Podemos llamarlo. Matías se rió. Una risa seca, sin humor. Por favor, Graciela. Olvera es un genio, pero es un hombre de negocios. Yo hablo de un artista. Hablo de la única persona que ha entendido el alma de la comida mexicana moderna. La única persona que he estado tratando de contratar, de encontrar, durante 2 años. Hizo una pausa dramática, mirando a la multitud atónita. Hablo de La Sazón Digital. El nombre cayó en la habitación como una bomba de vacío. La reacción fue de confusión total. Mi padre dijo, ¿quién? La Sazón, ¿qué? ¿Es un nuevo platillo? Renata se burló, aunque sus ojos estaban llenos de pánico. Por favor, Matías. ¿Un blogger? Son niños jugando en internet. Son fraudes. Seguro es una gata gorda en pijama. ¿Una gata?, replicó Matías, su voz peligrosa. Un niño jugando, ¿que gana más en un mes de lo que este restaurante ha ganado en un año? Una influencer, a la que los restaurantes con 3 estrellas Michelin le pagan $20,000 al mes por una consultoría anónima. Una persona a la que mi fondo de inversión le ofreció 5 millones de pesos solo por revelar su identidad, y me rechazó. La cara de mi madre. Ojalá pudiera haberla enmarcado. El color desapareció de su rostro. 5 millones de pesos. Era más de lo que Renata le había dicho que le pediría a Matías. La cifra la dejó sin aliento. La vi hacer cálculos mentales. Firmaría el cheque de los 10 millones ahora mismo, gritó Matías, y ahora no hablaba con mis padres, hablaba al vacío, a la multitud. Perdonaría esta deuda y duplicaría la inversión si La Sazón Digital aceptara dirigir este lugar. Si tan solo supiera quién es. Pues búscala, gritó Renata, perdiendo el control. No sabemos quién es esa estúpida gata. Seguro ni existe. Silencio. Desde la mesa del fondo, junto a la cocina, mi voz sonó. Clara. Firme. Sin gritar. Yo puedo conseguirte esa reunión, Matías. El reggaetón se había detenido. 150 pares de ojos se giraron hacia mí. Hacia la mesa del exilio. Matías me entrecerró los ojos. No me reconoció. Para él, yo era solo una invitada más, la prima lejana o la amiga rara de la que mi madre le había advertido. Disculpa, dijo, irritado. ¿Quién eres tú? Mi madre se abalanzó. Nadie. Es Jimena. Mi otra hija. La que te dije que. Jimena, cállate, siseó, tirando de mi brazo con una fuerza que me sorprendió. Te dije que no hablaras. Estás arruinando todo. Me solté de su agarre. No con ira. Con cansancio. Lentamente, me puse de pie. Soy Jimena, dije, comenzando a caminar hacia la tarima. El sonido de mis tacones sobre el piso de laminado barato fue el único sonido en la habitación. La decepción. La del trabajo falso, punto. Llegué al pie de la tarima. Me detuve frente a Matías. Sus ojos estaban llenos de confusión y molestia.
¿Qué quieres? ¿Un autógrafo? Llevo 6 meses ignorando tus correos, Matías, le dije en voz baja, pero en el silencio, todos escucharon. Sus ojos se abrieron de golpe. ¿Qué? Me ofreciste 5 millones de pesos por una revelación. ¿Te los estás ahorrando? O tal vez, sonreí, debería cobrarte una tarifa de consultoría por este desastre de ceviche. Sacó su teléfono. No, no el personal. El de trabajo. El que usaba para sus negocios. El que yo sabía que tenía. ¿Cómo sabes de mis correos?, susurró. Saqué mi teléfono. El mío. El que no estaba vinculado a mi vida pública. Abrí mi aplicación de correo encriptado, la que usaba para LSD Media, SADCB. Busqué su nombre. Le di a responder al último correo que me había enviado. Escribí una palabra, hola. Y le di enviar. Revisa tu teléfono, le ordené. Asunto, propuesta de inversión. Ahora. Matías, temblando ligeramente, sacó su teléfono de trabajo. Vi el momento en que la notificación apareció en su pantalla bloqueada. Su rostro se volvió blanco como el nácar. Deslizó el dedo. Abrió el correo. Leyó la cadena de nuestros intercambios anteriores. Vio mi firma digital. Levantó la vista de la pantalla, sus ojos fijos en mí. Vi el terror, la admiración y la comprensión chocar en su rostro. Santo cielo, susurró. No, no puede ser. Me miró fijamente. A la hija, decepción. A la prima lejana. A la que su prometida había llamado gata. ¿Eres tú?, preguntó, su voz apenas un susurro que todos oyeron. ¿Eres tú? ¿La sazón digital? El silencio que siguió fue absoluto. 150 personas conteniendo la respiración. Tomé el micrófono de la mano temblorosa de Matías. Sí, dije. Mi voz resonó en el sistema de sonido, firme y clara. Soy yo. El caos. Mentira. Fue el grito de mi madre, Graciela. Un sonido agudo, casi animal. Es una trampa. Mi hija es una santa, mi hija es perfecta. Tú eres una mentirosa. Siempre has sido una mentirosa celosa. Se abalanzó sobre mí, tratando de arrebatarme el micrófono. Seguridad. Saquen a esta mujer. Jimena, estás desheredada. ¿Me oyes? Desheredada. Mi padre, Arturo, se desplomó en su silla. Su rostro, pálido. Él lo entendió. Él sabía que yo nunca mentía sobre la comida. Entendió que era verdad. Graciela, por el amor de Dios, cállate. Renata fue la siguiente. Él te pagó, gritó, señalando a Matías. Lo planearon juntos. Para humillarme. Siempre me tuviste envidia. Porque yo soy bonita y tú eres. Nada. Porque mamá me prefirió a mí. Te odio, Jimena. Te odio. Se lanzó hacia mí, sus uñas perfectamente cuidadas buscando mis ojos. Matías, reaccionando por puro instinto, se interpuso. Basta, Renata. No la toques. Estás loca. Pero amor, lloriqueó ella, su rostro descompuesto por la histeria. Es una trampa. Diles que es mentira. No es ninguna trampa, dijo Matías, su rostro endurecido. Ahora era todo negocios. Se volvió hacia mí, sus ojos brillando con una nueva luz, una luz de oportunidad. Jimena. La sazón. Dios mío. El trato sigue en pie. Ahora mismo. 10 millones. No. 20 millones. Tú y yo. Olvida este lugar, mandamos este cascarón a la basura y construimos una marca nueva desde cero. Tú y yo, socios. Mitad y mitad.
Me ofreció la mano. Todos los ojos estaban en mí. Mi madre, mi padre, mi hermana. Todos me miraban, por primera vez en sus vidas, como si yo importara. Como si yo tuviera algo que ellos necesitaban desesperadamente. Miré la mano extendida de Matías. Y me reí. Una risa corta, seca. No, le dije. Matías parpadeó. No. ¿Qué quieres? ¿70-30? Hecho. No, repetí, mi voz sonando divertida. Gracias por la oferta, Matías. Es generosa. Pero no estoy aquí por tu dinero. Me giré hacia el retrato de mi abuelo Felipe, que colgaba sobre la barra, sucio y olvidado bajo una luz de neón rosa. Estoy aquí por el legado de él. Me volví hacia mis padres. Mi madre había dejado de gritar, su rostro era una máscara de confusión. No voy a mandar este cascarón a la basura, dije, citando a Matías. Voy a salvarlo. ¿Salvarlo?, se burló Renata, con una risa histérica. ¿Con qué? Con tus seguidores falsos. El banco nos va a quitar todo el lunes. Sí, dije. Sobre eso. Me giré hacia mi padre. La deuda con Banco del Bajío. 10 millones de pesos. Iban a ejecutar la hipoteca de tu casa el lunes. Renata lo sabía. Y dejó que pasara. Mi padre miró a Renata. La traición en su rostro fue devastadora. Renata, ¿es verdad? Él iba a pagar, gritó ella. Teníamos un plan. Pero, continué, mi voz cortando su histeria, esta mañana, mi empresa, LSD Media, SADCB, presentó una oferta competidora al banco. No una oferta de pago, sino un plan de negocios completo para la reestructuración del restaurante. Un plan de negocios, le expliqué a la multitud silenciosa, respaldado por capital propio, un contrato de libro de cocina internacional y un contrato de marketing y consultoría valorado en $3 millones, conmigo misma. El banco, siendo un banco, sonreí, prefirió un plan de negocios viable con un activo comprobado, en lugar de una ejecución hipotecaria desordenada y un fraude corporativo. Miré a mi madre. No soy la dueña de la deuda, mamá. Hice una pausa, saboreando el momento que había comprado con 3 años de sangre, sudor y lágrimas. A partir de mañana, a las 9 de la mañana, cuando mi abogado firme los papeles finales, soy la dueña del restaurante. Un mes después. Estoy de pie en medio de el sabor ancestral. O más bien, de su esqueleto. Lo primero que hice fue ordenar que arrancaran las luces de neón rosa. El sonido del vidrio rompiéndose fue música para mis oídos. Los manteles de plástico, las flores falsas, el piso laminado barato, todo se fue. El lugar huele a pintura fresca, a madera de pino nueva, a futuro. Mi tía Carmen está a mi lado, con un iPad en la mano, revisando el nuevo inventario de la cocina. Es mi nueva gerente general. Su primera orden ejecutiva fue recontratar a doña Elodia, la cocinera que mi hermana despidió, con un aumento del 50% y un bono por daños morales. La fiesta de compromiso, sobra decirlo, se canceló. Matías rompió el compromiso esa misma noche. Resultó que mi hermana no solo era una pésima administradora, era una delincuente. Matías, en su investigación, descubrió que Renata no solo había acumulado deudas, sino que había malversado activamente 2 millones de pesos de los préstamos del banco para financiar su estilo de vida, perfecto, el reloj, las bolsas, los viajes. La denuncia por fraude que él interpuso sigue su curso. Renata, según mi tía Carmen, está escondida en casa de una amiga en Cuernavaca, negándose a ver a nadie y culpando a todos menos a ella misma. Matías y yo hemos hablado. Mucho. Por teléfono. No es mi amante, ni mi prometido. Es un aliado cauteloso. Está furioso por haber sido engañado, pero está impresionado, casi asustado, por mi jugada. Nunca subestimaré a una blogger, de nuevo, me dijo ayer. Terminó invirtiendo,
pero no en el restaurante. Le dije que no. Se convirtió en socio minoritario de LSD Media, SADCB. Aprendió la lección: nunca te interpongas entre una mujer y su legado. Pero la verdadera secuela, el verdadero final de la historia, ocurrió la semana pasada. Tocaron el timbre de mi penthouse. No el intercomunicador de la entrada, sino el timbre de mi puerta. El portero, a quien le pago muy bien para que me proteja, los dejó subir. Eran mis padres. Arturo y Graciela. Era la primera vez que veían mi casa. Mi padre parecía 10 años más viejo. Mi madre parecía rota. La vergüenza social de la fiesta, la caída pública de su hija de oro, la había destruido. Entraron, mirando con ojos desorbitados el mármol, las ventanas del piso al techo, el arte en las paredes, un tamaño original que compré en una subasta. Nunca supimos, susurró mi padre, tocando una de las sillas de la sala. No, respondí, sirviéndome un vaso de agua. No les ofrecí nada. Nunca preguntaron. Nos sentamos en silencio durante un largo rato. El silencio caro de Polanco. Finalmente, mi madre habló. No me miraba a mí. Miraba sus manos, entrelazadas en su regazo, manos que nunca habían lavado un plato. Tu hermana, dijo, su voz un hilo, un susurro de derrota. Está muy deprimida. No tiene nada. El banco le congeló todas sus cuentas por la investigación de Matías. Me quedé mirándola. Esperando. Me preguntaba, continuó, ahora que tú estás a cargo. El restaurante necesitará gente, ¿no? Para limpiar. Para pelar papas. Levantó la vista. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora estaban inyectados en sangre y llenos de una súplica que me revolvió el estómago. ¿No podrías darle un trabajo? De lavaplatos, aunque sea. Por favor, Jimena. Es tu hermana. La miré. A la mujer que me había llamado decepción. A la mujer que me había sugerido que era una prostituta de lujo. A la mujer que había criado a un monstruo de apariencias y ahora me pedía que limpiara su desastre. Recordé el dolor, la humillación, las noches de hambre para comprar una lente de cámara. Recordé el ve a pelar papas de mi padre. Respiré hondo. No, mamá. ¿Qué? No. Le di 28 años de mi vida para que aprendiera de mí. Se negó. Le di la oportunidad de tenerme como aliada. Eligió tenerme como enemiga. Ya no doy segundas oportunidades a quien ni siquiera quiso tomar la primera. Me levanté. Caminé hacia la puerta y la abrí. El pasillo estaba brillantemente iluminado. Que tengan buena noche. Salieron en silencio. Mi tía Carmen dice que fui justa. Que el legado del abuelo merecía ser protegido. El resto de la familia, los primos y tíos que ahora me llaman sobrina querida y me invitan a todo, dicen por lo bajo que soy fría, que soy despiadada. Que destruí a mi familia por un berrinche. Pero yo creo que no destruí nada. Yo creo que solo limpié la cocina. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hice bien en quedarme con todo?